Hoy toca hablar de criptomonedas que tienen un potencial ya no solamente para este 2025, sino que para inicios de año. Estamos con la inteligencia artificial, que ya veníamos de las meme coins, que era el meta actual, pero es que ahora mismo está saliendo como una segunda categoría dentro de la inteligencia artificial, que lo está empezando a reventar, porque lo estoy viendo con mis propios ojos, y en este vídeo vamos a entrar más en detalle, por lo que atento a toda la información que vas a escuchar desde el inicio hasta el final. Entonces, para empezar, ya sabéis que me gusta traer un poquito de gráficos, un poquito de actualidad, de noticias, de fundamental que estamos viendo ahora mismo con la inteligencia artificial. Y es que la inteligencia artificial está haciendo prácticamente un gráfico bastante calcado a lo que fue el boom del anterior bullrun con todas las DeFi. Más o menos el índice de market cap es bastante parecido. Estamos ya en lo que sería enero y ahora mismo pues no tenemos este gráfico actualizado, pero hasta hacía poco pues sí que es cierto que estábamos viendo tanto el DeFi Index como el AI Index bastante a la par, y esto es una buena noticia porque si comparamos el anterior bullrun con el actual, pero con DeFi en el pasado y ahora mismo inteligencia artificial, significa que sería el meta más grande de todo el bullrun, ya que en el anterior no fueron los NFTs, no fueron los metaversos, no fue el GameFi, sino que fue, en este caso, las finanzas descentralizadas. Por lo que en este caso estamos viendo que hay DeFi por un lado, inteligencia por otro, que sería el actual, y lo que os digo de la nueva categoría tiene mucho que ver con estas dos ramas que estamos comentando. Entonces, OpenAI ya sabéis que estuvo consiguiendo levantar rondas de financiación históricas, y esto al final pues lo que les está permitiendo es tener muchísimo dinero para investigar y traer productos de muy buena calidad. Entonces, dicho todo esto, 2024 ha sido un año de avances en inteligencia artificial y también del fenómeno más viral, que fue el producto de OpenAI por excelencia, que es el ChatGPT. 2025 creo que lo vamos a enfocar hacia una dirección más de financiación, pero con más recursos, más dinero, más rondas de financiación y también la entrega de más productos reales, ya que ahora mismo pues ya sabéis que la inteligencia artificial lo ha estado reventando en los últimos meses, pero ya anteriormente teníamos productos de imagen, de vídeo, de audio que lo estaban reventando. Entonces es un fenómeno bastante mainstream la inteligencia artificial, y esto es positivo porque mucha gente se puede ir fijando al mercado cripto, ya que al final los proyectos cripto de inteligencia artificial, como los estoy yo viendo, es yo lanzo un token, me financio con el token, no hay rondas privadas y si hay muy pocas, el team prácticamente no tiene tokens, y esto es el nuevo meta, o sea, el poder validar tu producto al mercado prácticamente al segundo o a la semana. Entonces, la consecuencia de un 2025 que está empezando fuerte, pero porque ya acabó fuerte el 2024, la consecuencia de ello es que estamos viendo listados no solamente en futuros, sino también en spot, y no en cualquier exchange, sino que estamos hablando de ni más ni menos que de Binance. Este token en cuestión, el de Cookie, ¿vale? Que estáis viendo ahora mismo, pues que lo tenemos entre algunos que se van a estar listando a lo largo de los próximos días, este ya está listado. Pues Cookie fue un proyecto que lo comentamos en Telegram aproximadamente y también en Onchain Capital, en torno a los 10 millones de market cap. ¿Por qué lo estuvimos hablando en ese rango? Pues porque justamente Cookie lanzaba una nueva versión premium de pago que costaba un total de 10.000 tokens, por lo que con relativamente poco dinero podías acceder a esa plataforma de Cookie con las premium features, pero sí que es cierto que al final pues eran $1.000. Lo que pasa que yo no lo veía solamente para las funcionalidades, sino también por la propia especulación del token, y también porque creía que Cookie, al estar centrada en inteligencia artificial y sobre todo con los agentes de IA, pues podía tener un buen rendimiento en los próximos meses. Lo que pasa que no esperaban los próximos meses. De hecho, estamos hablando que en menos de un mes hemos pasado por alrededor de los 20-30 millones de dólares hasta los 400 millones de dólares prácticamente, que se quedó en los 375 millones, ahora mismo está rankeando en 151 millones, pero al final son productos que realmente tienen una utilidad. Y yo comparo bastante lo que sería CoinMarketCap con la página web con Cookie, porque es prácticamente lo mismo. Y no me extrañaría que Binance en un futuro quisiera adquirir la plataforma, ya que CoinMarketCap es de Binance, y ahora mismo pues si Cookie acaba siendo de Binance porque están haciendo listings a punta pala de tokens de inteligencia artificial, y Cookie es una de las plataformas con más sentido y que al final tiene más usuarios sobre todo. Entonces, dicho esto, vayamos a por la siguiente información. El paso a paso
ahora mismo para ganar dinero con criptomonedas sigue siendo el mismo de siempre, es decir, la teoría ya todos la conocemos, pero lo que intento trasladar con estos vídeos es, aparte de poder seguir el meta actual, que es la inteligencia artificial, más lo que os contaré al final, también pues ir compartiendo ciertos inputs, algunos truquillos, algunas aplicaciones que puedan complementar vuestro research a la hora de encontrar aquellos proyectos, ¿no? Entonces, el paso a paso es predecir una nueva tendencia emergente con convicción, y aquí recalco bastante la palabra convicción. O sea, la convicción, tú necesitas conocimiento para respaldar tus creencias. Si tú no tienes conocimiento, si no puedes contrastar información porque solamente te basas en un portal de noticias, en un youtuber, nunca vas a poder tener una alta convicción. Por lo que al final, cuando un token fluctúe muchísimo, tanto para arriba como para abajo, no sabrás gestionar tus emociones porque las vas a basar en base al gráfico y no en base a toda la información, todo el conocimiento que respaldan tus creencias. Entonces, también identificar tokens potenciales con suficiente legitimidad e innovación, porque ahora mismo estamos en inteligencia artificial. Entonces, aquí es importante la innovación. También a lo mejor con las meme coins, pero con las meme coins, bajo mi punto de vista, no era tanta innovación, sino era más originalidad. Pero ahora con la innovación no es ser original, es tener realmente una idea que llame la atención y que puedas atraer a nuevos futuros inversores. Y finalmente, vender tus bugs cuando el proyecto empiece a generar atracción mainstream, ¿vale? Y aquí puedes hacer un DCA en salida. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos en algunas monedas de inteligencia artificial, que sí que es cierto que creemos que a largo plazo lo van a hacer bien, pero tú no tienes que estar desde una etapa early del proyecto hasta una etapa muy final del proyecto. Tú lo que tienes que entender es, ok, yo soy un inversor de la etapa principal del proyecto, voy a hacer algo de dinero y luego más adelante pues que el dinero se lo lleve otra persona, por lo que vende tus bugs cuando el proyecto empiece a ganar atracción mainstream. Esto es importante. Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos un gráfico que vi por Twitter que me interesó bastante compartir porque es la evolución que ahora mismo estamos viendo con la inteligencia artificial, donde los humanos interactúan con el agente IA. Luego veremos que los agentes también sean capaces de interactuar con las personas, pero finalmente existirá el modelo que ya se está viendo, que es el de agente to agente. Es decir, no va a haber intervención humana, tú ya tendrás pues un enjambre, tendrás swarms, tendrás lo que tengas que tener, una infraestructura, el cual pues tú sí podrás ir supervisando que los agentes no la estén liando, pero tú no tendrás que estar ahí participativo, es decir, todo será de forma automática. Entonces hemos de intentar entender que el futuro está aquí, o sea, la IA ha permitido que cripto pueda despertar porque las criptos permiten a los proyectos IA que tienen buenas ideas y son innovadores poder financiarse y así sacar un producto real. Entonces está siendo genial. Luego tenemos las tres fases un poco explicadas por encima. Quise pues hacer pues unos bullet points para que entendierais que Human to Agent, que es el presente, sería por ejemplo interacción con chatbots sencillos como los de X, en este caso que tenemos AXBT. También tenemos actúan como asistentes de investigación y ejecución de instrucciones humanas. No requieren cambios revolucionarios en la infraestructura y son agentes poco autónomos. No gestionan recursos, no asumen riesgos ni realizan pagos por servicios. Es decir, estamos bastante capados a lo que sería pues, el chatbot tradicional, que podría ser el de ChatGPT o que podría ser el de XBT, que en este caso lanza tweets, que no hay más información, simplemente pues, es un canal unilateral donde ellos envían la información y tú la recibes, pero no hay nada más. Luego tenemos la Wave 2, que serían Agent to Human, en este caso es la etapa más emergente, donde veremos muchos más proyectos. Los agentes de IA empiezan a gestionar tareas cotidianas de forma autónoma, estrategias de trading, optimización energética, pago de facturas. También veremos una transición de tarifas fijas mensuales, anuales, a un modelo de pago por uso más granular, que tiene mucho más sentido, todo mucho más óptimo. Pero también los agentes necesitarán cubrir costos de potencia de computación, esto es evidente, tarifas API por consulta, también es evidente, no salen gratis esas consultas, y también veremos una inferencia de modelos. Así que el problema es que los sistemas de pago actuales no están preparados para micropagos en tiempo real. La solución son las criptomonedas, ya que ofrecen liquidación rápida, menores tarifas y mayor flexibilidad. Y finalmente, el Agent to Agent, la Wave 3, la ola 3, la colaborativa, la del futuro. Los agentes de IA interactuando y negociando entre sí sin intervención humana.
potencial más allá de los tokens de redes sociales. Y los requisitos serían una infraestructura para interacciones entre máquinas. El sistema monetario tradicional es insuficiente para este nivel de autonomía, por lo que las stablecoins serían muy clave por la programabilidad, la operatividad transfronteriza, rápidas liquidaciones y facilitación de micropagos. Esta era la parte un poquito más tostón del vídeo, teníamos que explicar realmente cuál era cada una de estas fases. Y en este caso también os quería compartir el mensaje que compartió Tony, que si mal no recuerdo es el fundador o el CEO de Griffin, y decía lo siguiente, y es que let's rebrand agents to digital workers. Y para mí es lo que es, o sea, al final estamos hablando de agentes de IA, tenemos un nombre bastante técnico, pero podríamos llamarlos directamente trabajadores digitales, ¿no? Y este tweet la verdad es que me llamó bastante la atención. Tony me sigue en Twitter, por lo que si algún día me animo, a lo mejor le comento alguna cosilla para que nos dé algo de alfa sobre inteligencia artificial. Y luego para encontrar proyectos, porque yo en todos los vídeos que intento hacer de YouTube no te quiero dar el pescado, te quiero enseñar a pescar. Te hablo del momentum, te estoy hablando de aplicaciones, cómo tienes que entender ahora mismo el mercado, la lectura. Entonces, los 3 puntos importantes a destacar en Winner Picks. Hay muchos, entre ellos la creación de historias o narrativa atractiva en torno a la gente, lanzamiento de nuevas funciones de manera rápida y consistente, atención activa a las necesidades y demandas de la comunidad, y cuando los elementos clave, narrativa, lanzamientos rápidos, atención a la comunidad se alinean, el agente logra el Product Market Fit. Los equipos que sigan innovando tras alcanzar el PMF, como XBT Agent, pueden dominar su nicho y convertirse en referentes del ecosistema. Esto es importante que te quede claro, pero no nos olvidemos de esta parte de aquí, que para mí tiene bastante sentido, ya que cada pilar podríamos decir que cuenta 25 puntos. Uno de los 4 pilares: Tech, Utility, Vision, Roadmap, Team. Luego también tenemos Branding, Identidad, Memetics, Atención. Luego tenemos comunicación, educación e información. Y finalmente, que no es menos importante, comunidad, cultura y también socials. Si hay una de estas que cae, todo suele caer, ¿vale? No puedes dejar una rama sin cuidar porque todas son importantes, y más en inteligencia artificial, donde la parte tech es muy importante. Entonces, tenemos narrativas ganadoras. No voy a entrar en detalle en muchas de ellas, pero tenemos los Sourcing and Delivering Alpha, que básicamente son señales de trading, señales de información de criptos, insights, lo que sea. Todo esto, como lo que está haciendo XBT, es una narrativa que sigue funcionando, que de hecho hay uno que es el de Strawberry, que se llama Luigi, que lo estoy utilizando en Telegram y la verdad es que da insights bastante pepinos. O sea, no lo digo por decir, sino lo digo porque lo estoy utilizando. Luego también tenemos DAOs de inversión. Luego también tenemos la inteligencia que hace on-chain trading. Luego tenemos simplemente proyectos que están más enfocados a la utilidad de los desarrolladores. Luego también tenemos proyectos de privacidad y confidencialidad. Y finalmente también tenemos algunas que pueden ser las que mayor retorno te puedan dar, porque de cara a 2025 pues pueden nacer y hacerse bastante populares, ¿no? Pero serían los DeFi Agents, que hemos hablado de ellos, infraestructura, robótica, datos, gamificación de agentes y también inteligencia colectiva. Todo esto pueden ser narrativas que puede que cuajen, puede que no, pero al menos ya sabéis un poco hacia dónde está yendo el meta actual. Entonces, os quería recalcar que vimos como el Solana AI Hackathon lo petó bastante, o sea, fueron 15 días donde vimos muchos proyectos que no iban a salir a lo mejor en Solana y captaron la atención de esos proyectos y finalmente salieron en Solana por el ecosistema, por los premios, llámalo como quieras, pero la verdad es que muchos de ellos lo están haciendo relativamente bien. O sea, al final son proyectos que sí listan a un hackathon con la intención de ganar, entonces más o menos un producto tienen que tener. No significa que los que han conseguido mejores resultados en ese hackathon son los que van a tener un mejor rendimiento con el token live, pero bueno, en principio tendría que tener cierta correlación. Entonces, si queréis traquear todos estos proyectos, que hay muchos que aún no tienen token, muchísimos, os tenéis que ir a goatindex.ai, ¿vale? Es como el Cookie Dog Fan, pero de tokens del hackathon de Solana exclusivamente, y tienes bastante información, O sea, de top mindshare, trending tokens, cuántos se han listado, cuántos no, cuál sería el market cap actual de todos los tokens que están en el hackathon. O sea, realmente está muy pero que muy bien. Y también por otro lado os quería compartir la plataforma de Coldstart
Scan.io, porque es un lugar donde podéis encontrar ya billeteras de influencers que tienen traqueados en esta plataforma, y lo bueno es que puedes estar viendo a tiempo real cuáles están siendo las compras más recientes de ciertos tokens. Entonces, si tú de golpe tienes 4 o 5 influencers que estás viendo en la plataforma y los 5 o 4 o 3 están comprando un token en cuestión que antes nadie había comprado, pues atento, porque puede ser que sea un buen proyecto, que tengan información alfa o que simplemente mucha gente pueda traquear sus wallets y puedan bombear el mercado. Por lo que es una plataforma curiosa y la verdad es que podríais echarle un vistazo, ya que puedes ver en su base de datos compras recientes de todos los influencers que ellos tienen. Obviamente no están todos. Luego tenemos también, en este caso, una cuenta de Twitter que os recomiendo que sigáis, que es la de Send AI Fan. En este caso, es un Twitter que, aparte de ser de los creadores del hackathon de Solana de hace unas semanas, también es donde podéis encontrar mucha información sobre inteligencia artificial, y a partir de ahí podéis encontrar nuevos proyectos que no tienen por qué tener token, porque la inteligencia artificial es tech, no tiene por qué ser todo especulativo, por lo que hay productos que están muy bien, pero que no tienen el token lanzado porque no les hace falta, pero igualmente aquí podéis encontrar toda la información de última hora. Y luego también tenemos este tweet de Frank de Gods, que es el fundador de Gods, la colección de NFTs de que muchos ya conocéis, que básicamente lo que él dice es que las personas básicamente están lanzando startups en Pump.fan. ¿A qué se refiere con esto? Pues que las trincheras ahora mismo se han convertido en la forma más fácil de poder validar tu proyecto en toda la faz de la humanidad. De hecho, el mercado te va a decir rápidamente si hay demanda o no hay demanda instantánea, por lo que no tendrás que esperar semanas, meses, incluso minutos. En segundos ya puedes saber si realmente tu proyecto, tu idea tiene sentido o no tiene sentido. Y creo que es un poco el meta actual, el no ver proyectos con tokenomics muy largos, con rondas de financiación muy altas, porque se está validando el producto sin estar en el mercado y sin que la gente te pueda conocer o entrar. Entonces, what's next? ¿Qué es lo siguiente? Pues yo lo tengo claro, y lo que vamos a ver a partir de ahora es bastante concepto de finanzas descentralizadas, pero aplicadas con inteligencia artificial. ¿Qué conseguimos con esto? Pues conseguimos lo siguiente. Por ejemplo, dile a una inteligencia artificial que opere por ti completando tareas basadas en los datos o instrucciones que le proporciones previamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que si, por ejemplo, le digo, mira, estas billeteras cripto me gustan mucho, son Smart Money, las he encontrado en Arkham, te paso esa base de datos, y cuando alguna de estas billeteras compre X cantidad de dinero o de un market cap de un token tal o lo que sea, haz lo siguiente. Y esto al final es automatizar tu trading. Y esto está muy pero que muy bien. Y esto está empezando a ser pionero, porque os voy a enseñar ahora mismo aquí cómo ahora mismo lo que serían las búsquedas de Dev AI y también de AI Agents están bastante parecidas. O sea, las dos narrativas las tenemos cerca de ese billón de market cap, pero es que lo que serían las finanzas descentralizadas con IA, a lo mejor empezaron más flojitas, los agentes de IA sí que hicieron más ruido, pero es que mirar que ahora mismo estamos prácticamente en el mismo punto y de DeFi prácticamente no se está hablando. Aparte de esto también tenemos imágenes, estos son como un resumen de lo que está pasando últimamente, pero también tenemos a Agent Tank, que muestra Ben, que es el fundador, un caso práctico de cómo la propia tecnología de terminales que va a lanzar próximamente Agent Tank con los agentes IA permite que tú puedas decirle, oye, hazme un análisis de este proyecto, o oye, estoy entrando en Twitter, necesito que me hagas un research de los mejores tweets, o oye, quiero comprar en el Zara algo de ropa. Pues puedes ir a comprar ropa en el Zara, puedes hacer lo que quieras, y en este caso es una tecnología que de momento no existe para otros proyectos, o al menos al nivel de Tank, que permite que un agente ya tenga acceso con control a tu ordenador. Sería básicamente como cederle el TeamViewer a un agente IA. Entonces también tenemos bastante movimiento en cuanto a DWF Labs, que es uno de los fondos e instituciones financieras más grandes del ecosistema cripto y que está empezando ya a invertir en proyectos DeFi, ¿vale? O sea, no me lo estoy inventando, esto está pasando ya justamente desde hace 1 o 2 días, y está siendo que también los proyectos que mejor lo están haciendo ahora mismo podrían ser Gryphane, podrían ser Hey Anon, sería Hive, Mode, Neur, Orbit, Quant y también Asim. En este caso, uno de ellos, que yo estoy utilizando bastante, es el de Neur, que el de Neur ahora mismo podríamos entrar un poquitín más en detalle, pero simplemente os digo que tú le puedes preguntar lo que sea. Le puedo decir, por ejemplo, cuáles son los tokens que ahora mismo lo están reventando más. Por ejemplo, en Solana, y lo voy a poner aquí en Under, por ejemplo, vamos a poner 10 million.
vamos a poner aquí 10 millones. Y ahora mismo yo le he dicho que cuáles son los tokens que están más trending por debajo de los 10 millones. Y esta persona, pues, o sea, esta inteligencia artificial, que es un copilot, porque es un copiloto, se llama así la narrativa, pues en este caso me ha pasado unos proyectos que según su criterio de toda la información que tiene de internet, tienen un mejor desempeño, pueden tener mejor desempeño, pueden ser mejores por el volumen, por el market cap. Tú puedes especificar en qué te interesa más, un proyecto mejor menos volátil, más concentrado de holders. Realmente es una locura, o sea, esto es un nivel bastante avanzado, yo lo estoy utilizando muchísimo, de hecho en Telegram os recomiendo que me sigáis, que lo tenéis aquí abajo en la descripción, estamos compartiendo las mejores oportunidades de los mejores copilots para que vosotros podáis tener un resumen de cuáles son los tokens que podrían tener muy con pinzas un futuro bastante prometedor, ¿no? Entonces, aparte de ello, también os quería enseñar en este caso que las métricas de DeFi no paran de subir, o sea, hasta hace poco pues prácticamente no estaba hablando nadie de ello y ahora mismo en Twitter estamos viendo picos máximos de interacciones, de menciones y tenemos días de incluso casi 300 menciones con lo que sería el concepto DeFi y eso es muy prometedor, o sea, estamos viendo una tendencia bastante alcista, sobre todo si lo comparamos con meses anteriores, días anteriores, que prácticamente nadie entendía o conocía este concepto. Aparte también tenemos Arbitrum comentando DeFi por Twitter y luego también tenemos aquí la típica infografía que es muy interesante que echéis un vistazo. Si queréis parar el vídeo lo podéis hacer, pero es una que representa muy bien ahora mismo cómo está repartido todo el ecosistema y proyectos que debéis estar investigando y siguiendo ya sus cuentas, ¿vale? Yo en este caso me he posicionado con Neur porque creo que es un proyecto que está consolidado, no es un proyecto de 1 millón de market cap, tiene una muy buena tecnología y la narrativa esta interna de DeFi de los copilots a mí me gusta mucho porque la gente tiene problemas para conectarse a un Phantom, conectarse a un DEX. Aquí directamente lo que están haciendo las personas es le envían una nota de voz o le dicen quiero comprar este token de este youtuber, cómpramelo tú y ya está. O sea, directamente todo el proceso on-chain de compras, de ventas, de firmar con smart contracts o lo que sea, todo esto lo hace un copilot, una inteligencia artificial. Dicho esto, también tenemos partners, en este caso virtuals con Animoca Brands, es decir, se está empezando a liar y aparte es que han creado como un fondo de inversión, una aceleradora podríamos decir, que al final lo que busca es incentivar pues toda esta creación de agentes de IA, pueden ser pues directamente de copilots, pueden ser de finanzas descentralizadas con IA, pero la cuestión es que Animoca Brands se junta con Virtuals, con Launchpad para crear lo que sería Agent Starter. O sea, creo que aquí pueden salir cosas muy interesantes, pero obviamente queda muchísimo por delante. Estamos en una etapa muy temprana de lo que sería la inteligencia artificial aplicada a la DeFi. Y también tenemos más actualizaciones con CookieDogFan, es que estos no paran y por eso también os quería compartir esta imagen porque siempre están trayendo nueva información. Pensad que ahora mismo el plan premium de Cookie es muy caro, por lo que entiendo que tienen mucho dinero y también tienen que ponerse las pilas para contentar a los holders del proyecto y que esas funcionalidades merezcan la pena, porque ya no valen $1000, o sea, pueden valer muchísimo más y esto al final pues puede generar cierta presión a lo que sería el equipo. Entonces, a partir de esto ya vamos a ir acabando porque hemos estado hablando de DeFi, pero exactamente ¿qué es, no? Pues DeFi combina finanzas descentralizadas DeFi con inteligencia artificial para hacer las finanzas cripto más accesibles y fáciles de usar. El objetivo principal es simplificar interfaces complejas en DeFi, que esto suele pasar bastante, eliminar fricciones que dificultan la participación de usuarios no técnicos, que esto siempre pasa, cuando la gente quiere comprar un token que esté ahora mismo en Raydium y la gente no sabe porque tiene que descargarse Jupiter, una wallet, es muy complicado para ellos. Y también facilitar la gestión de un portafolio DeFi de manera sencilla, similar a chatear con ChatGPT. Entonces, al final aquí tenemos información sobre áreas clave en la primera ola de proyectos DeFi, que podrían ser capas de extracción, podrían ser agentes de trading autónomos, podrían ser aplicaciones descentralizadas con IA, y los beneficios de la DeFi es que hay más accesibilidad para usuarios o técnicos, automatización y optimización de decisiones financieras y también reducción de errores humanos y mayor eficacia. DeFi busca un futuro donde gestionar finanzas descentralizadas sea tan sencillo como enviar un mensaje. Y esto es inyección de capital, pero como unos locos. O sea, podemos hacer que todo el mundo de alguna forma acabe invirtiendo en DeFi. Porque habrán copilots, aplicaciones como Neur, que te permitirán de alguna forma pues decirle, oye, me ha gustado el token de Lakshmi, ¿me lo podrías comprar o me podrías mirar si esta persona sigue este proyecto, bla, bla, bla?
es lo mejor que existe. Es un ChatGPT, pero aplicado a lo que sería criptomonedas, on-chain, soluciones, alfa, etcétera, etcétera. Y finalmente, chicos, ¿dónde encontrar oportunidades? Pues yo sinceramente os recomiendo que utilicéis copilots, como puede ser el de Griffine, el de Anon cuando lo saquen, el de Neur. El de Neur es de pago, sí, tienes que pagar creo que un Solana, sí, pues tenéis acceso a toda la base de datos y es espectacular. Entonces, iros directamente a unas de estas aplicaciones, buscar dentro de la narrativa de CoinGecko.com en Categories DeFi y a partir de ahí vais a encontrar muchos proyectos, porque en este vídeo yo os podría hablar de algunos proyectos, no tendré ningún tipo de problema, pero todo va tan rápido, se actualiza tan rápido que ahora mismo te doy 3 proyectos y mañana serán 3 más, y mañana serán 3 más. Entonces, prefiero enseñarte lugares donde puedes encontrar estos tokens, sean 10, sean 12 o sean 13, 14, 15. Y luego os voy a pasar 2 cuentas de Twitter, ¿vale? No lo compartáis a mucha más gente porque son cuentas bastante alfa, ¿vale? Es gente que pese a que tengan seguidores, la clavan bastante. Es decir, estamos entrando en un sector donde una cuenta con bastantes seguidores, si es buena en inteligencia artificial, puede hablar de tokens y no tiene que ser bullshit, ¿vale? Que siempre se asocia cuentas grandes de Twitter como cuentas mainstream que no mueven nada del mercado. No, al contrario, o sea, estas 2 cuentas, lo mejor es que ahora mismo cada día te están haciendo resúmenes, te están trayendo nuevos proyectos, por lo que tiene más sentido que te comparta literalmente 10 proyectos por aquí, 24 proyectos por aquí, de estas cuentas, que en este caso es la de William444, o sea, William444, os recomiendo que vayáis directamente a Twitter y le sigáis y activéis las notificaciones, porque los insights que da son muy buenos. O sea, yo no puedo estar en todo, lo que prefiero es seguir a cuentas dedicadas a inteligencia artificial que me den insights y luego yo tomo decisiones. Y luego también tenemos la de Popman, en este caso, que la verdad es que está muy bien esta cuenta, habla de muchos proyectos, cada día te explica de para qué sirven y a partir de aquí creas un propio criterio y tomas decisiones si de entrar o de salida. Y activar alertas sobre todo, esto es importantísimo, ¿vale? Dejaremos este vídeo por aquí, espero que os haya gustado. Hemos tocado todo lo que tenemos que tocar sobre inteligencia artificial aplicada a la DeFi del 2020-2021 que ya tuvimos con ese bullrun. La DeFi sigue estando, pero no la hemos evolucionado y con esto, cuidado que pueden salir cosas muy interesantes. Así que bueno, esto es todo, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima ocasión. Chao, chao.